a nuestro legionario que ha sido eco en el viejo continente, porque eso también es importante mencionar cuál ha sido el trayecto de un Kervin Arriaga con Levante, ¿no? En esa primera categoría del fútbol español. 16 duelos ha participado, minutos jugados 1019 para su costado, con un gol, una asistencia. Sí ha tenido sus amonestaciones, 4 amarillas, pero ninguna de ellas ha representado una roja. Esto hablando del catracho en su instancia para el balompié español. Además de destacar su trayectoria, hay que recordar que arrancó con el Platense en el 2017, después pasó a Maratón. En el 2019 se fue a la MLS, al Minnesota United del 2021. Luego partió rumbo a Europa para integrarse al Partizan en el 2024. Luego se fue a préstamo al Real Zaragoza hasta enero del 2025. Luego fue la compra del Levante en julio del 2025 de Kervin Arriaga. Y hoy por eso queremos darle también a ustedes toda la actualización del panorama que tendría el hondureño. Cualquier futbolista quien se someta a esta oportunidad de estar fuera del país es hacer una participación relevante para que otros clubes también tengan la misma notoriedad de poder ficharlo. Y Kervin ha sido precisamente esa noticia. Así es. Y qué mejor que hablar desde España con un colega periodista que le ha estado dando seguimiento de cerca a lo que podría significar para el misilito un salto importante en su carrera. Hablamos de Germán Muñoz, quien ha estado dándole seguimiento a todas las novedades en torno a Kervin Arriaga. Germán, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos, Erika? Bueno, pues el placer es mío desde aquí, desde España. Es un orgullo y un honor poder estar aquí con vosotros y comentar un poquito lo que estabais hablando, ¿no? La situación de Kervin Arriaga, porque lo cierto es que el jugador hondureño ha caído muy bien aquí en España. Ya lo hizo cuando jugó cedido en el Real Zaragoza y ahora en el Levante. Es que es una pieza clave. Lo fue para Julián Calero, el antiguo entrenador del Levante. Ahora ya no está, ahora es Luis Castro, el portugués. Y sigue siendo una pieza clave para el entrenador, en este caso, en esa medular del Levante. Pero ese buen juego que ha demostrado el jugador hondureño en estos partidos, en esas 16 partidos, como habéis comentado, que ha jugado hasta ahora, le ha llevado a que varios clubes fuertes de ligas como la italiana y la inglesa se hayan interesado en él. Y también, Germán, para esto, no agradecerte la comunicación, pero danos un poco de la brevedad de cómo surge primero para el Genoa, quien no había estado en primera instancia el único club quien daba su interés sobre la posible ficha, ¿no? Porque Levante también lo ve como un posible negocio ante la posibilidad de que ellos puedan ayudar a este futbolista a salir. Y ahora quienes están en demás órbita, porque se suman otros clubes también únicamente al interés, pero nada bajo la mesa a la posibilidad. Bueno, como dices bien, Erika, al final el Genoa es un equipo que le venía siguiendo desde hace varios partidos, desde hace varias semanas. El Levante, en este caso, es un club que económicamente no está muy bien, que necesita dinero. Entonces, en este caso, Kervin Arriaga sería una buena venta para el Levante, pero es cierto que eso sería en lo económico, porque en lo deportivo, como hemos dicho antes, es una pieza clave para los dos entrenadores que hasta ahora han estado en el banquillo granota. Pero adentrándonos un poco en los intereses de los clubes, el Genoa es el que está en cabeza, ahora mismo sigue en cabeza para hacerse con los servicios del jugador, e incluso a mí me dicen que es muy real la posibilidad de que acabe fichando Kervin Arriaga por el Genoa. El Genoa ha hecho, o va a hacer en las próximas horas, una oferta que puede superar los 5 millones. Recordemos que el Levante compró al jugador por $500,000. Incluso el Partizan se guarda una plusvalía del 25% de futura venta. Y la información que hemos manejado también en el chiringuito de jugones es que además del Genoa, a pesar de que esté por delante de otros clubes, y como digo, es una opción muy real que se puede hacer el fichaje, la Atalanta, entre otros clubes, estuvo en el último partido de Liga, en ese Levante español, y estuvo muy atento a Kervin Arriaga porque también está muy interesado. También hemos mencionado en la Premier, hay un equipo inglés que todavía no podemos desvelar, que está muy interesado y ha hecho unos movimientos en estos últimos días para hacerse con los servicios del jugador. Pero, repito e insisto una vez más, es el Genoa el que ahora mismo sigue en cabeza y es una opción muy real para que el jugador pueda acabar recalando en las filas del conjunto italiano.
Germán Muñoz, estoy leyendo tu publicación y me gustaría que nos agregues más elementos. Publicabas tú información de Levante UD. La Atalanta vio a Kervin Arriaga en directo en el Levante español. Un equipo Premier se ha movido en las últimas horas para ficharle. Aún así, el Genoa sigue en cabeza para llevárselo. Y incluso comentabas ahí una opción de un futbolista que podría llegar como recambio al Levante. ¿Qué más elementos has conocido al respecto? Y cuando dices que el Atalanta, o sea, estás hablando de 3 equipos los que están pujando por Kervin Arriaga, Germán. Sí, son 3 equipos ahora mismo los más interesados en Kervin Arriaga. El principal y el que está por delante de todos, el que más fuerte está pujando por Kervin Arriaga, es el Genoa. Luego está el Atalanta. Además del Atalanta ha habido varios equipos que han estado viendo en el Ciutat de Valencia, en el campo del Levante, han estado viendo a Kervin Arriaga, entre ellos ese equipo Premier, que todavía no podemos desvelar el nombre, como hemos dicho, pero que se ha movido en las últimas horas. Y comentabas, Carlos, ese jugador que podía sustituir a Kervin Arriaga ya ha llegado al Levante, ya está en Valencia y el Levante ya lo ha firmado, que es Hugo Rauber. Y claro, es una operación que el Levante ha hecho de manera independiente a la posible venta de Kervin Arriaga, pero que a su vez facilita la salida de Kervin Arriaga, porque el Levante, a pesar de que lo haya hecho de manera independiente, se ha asegurado tener un recambio de Kervin Arriaga, porque como digo, la posibilidad de que Kervin Arriaga acabe saliendo, porque el Genoa va muy fuerte a por él, es muy real. Y bajo este mismo precepto que nos estás mencionando, Germán, van a tener el duelo ante el Real Madrid para esta próxima fecha. ¿Podría ser este el detonante o cuánto de tiempo podríamos ver la posibilidad de que el Genoa tenga el sí, el visto bueno? ¿Cuánto podríamos dar a esa misma espera? Porque si ya tenés al futbolista como un posible reemplazo como tal, y si no llegara a concretarse, bueno, vas a tener doble, ¿no? Doble función ante esta nueva etapa técnica para el equipo. ¿El Real Madrid podría ser ante este duelo en casa con Levante una posibilidad para que ya tengan el atractivo final con el hondureño? Bueno, podría ser perfectamente. Al final, qué mejor escenario que un sitio como el Santiago Bernabéu para exhibirte, ¿no? Y para que un equipo que esté pujando por ti quiera todavía hacerse más fuerte y querer hacerse con tus servicios, incluso no solo el Genoa, sino incluso otros equipos también que pudieran interesarse por Kervin Arriaga. Lo que sí que os puedo decir, hablando con el entorno del jugador durante el día de hoy, a mí me dicen que incluso Kervin Arriaga en el último partido, para que veáis lo a gusto que está aquí en Valencia jugando en el Levante y el cariño que le ha cogido la afición, Kervin Arriaga jugó con molestias, jugó con dolor. Y Kervin Arriaga acabó el partido y me dicen incluso que este lunes, pasó pruebas médicas, exámenes médicos, y que quiere intentar llegar, y lo normal es que llegue para jugar en Santiago Bernabéu. O sea, a mí me dicen que todavía la operación con el Genoa en las últimas horas no ha habido nada avanzado y no va a ser... no se va a producir, no se va a cerrar nada en las próximas horas, pero sí que es cierto que el mercado enseguida puede cambiar y puede cerrarse a las primeras de cambio, pero como tú bien dices, Erika, el Santiago Bernabéu es un escenario idóneo para que el Genoa pueda querer pujar más fuerte todavía por Kervin Arriaga. Germán, me tenés con mucha curiosidad, me imagino que a muchos de nuestro país también, a muchos catrachos. ¿Ese equipo Premier del que hablas está en el Big Six o está en esa zona de clasificación a puestos europeos? ¿Podrías darnos incluso en la zona de que Inglaterra se encuentra? Está en una buena zona. No puedo decir mucho londinense? Más. No puedo decir mucho más. No me tiro mucho de la lengua, pero está en una buena zona. Está en una buena zona. Germán, a nivel de mercado, ¿qué tan probable es que se dé este movimiento de Kervin Arriaga, indistintamente del equipo donde pueda recalar? Por la información que tú manejas, ¿cuánto de manera porcentual le das como posibilidades de salir de Levante a Kervin Arriaga en este mercado invernal? Yo le doy más de un 50% seguro. Más de un 50% seguro. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos comentando antes. El Levante, económicamente, lleva varias temporadas que no está bien. Entonces el Levante necesita vender jugadores, en este caso no puede rechazar ofertas que son muy buenas. Al final, lo hemos dicho antes también, Kervin Arriaga, el Levante fichó a Kervin Arriaga, le hizo un contrato hasta 2028, pero lo fichó por $500,000. Es verdad que el Partizan tiene una plusvalía de un 25% de porcentaje de futura venta,
pero ahora te están ofreciendo casi más o más de 5 millones de euros por el jugador. O sea, es una muy buena oferta para el Levante. Entonces yo creo que es una operación que verdaderamente se puede hacer, que es real que se puede hacer, porque el Levante necesita ese dinero. Es cierto también, que lo hemos hablado, que al final el fútbol trata de lo que pasa en el césped, trata de lo deportivo, y Kervin Arriaga se ha convertido en un jugador importantísimo, no solo a nivel sentimental para la afición del Levante, sino también para los entrenadores. Entonces, el Levante va a tener que valorar verdaderamente si el fichaje que han hecho ahora, por ejemplo, que ya lo tienen cerrado, de Hugo Raguber, está a la altura para poder sustituir a un jugador que está teniendo una proyección impresionante aquí en el Levante, pero se puede hacer, es muy real la posibilidad. Y bueno, para ese panorama que nos estás dando, por ejemplo, el Levante está en problemas, plaza 19 de tabla, el Génova está en este momento en la plaza 15 del calcio, y hablas de un detalle muy importante, De Rossi. Ha estado él también en la lupa, ¿no?, de futbolistas, porque se había mencionado que tras el empate con el Milan pudo haber dado el atractivo hacia otros jugadores para que le vayan a hacer ese empujón para el torneo del calcio. ¿Cómo lo ven ustedes en el Chiringuito? Porque sabemos que de alguna manera de cómo también se hace el crecimiento del fútbol español es precisamente para que nombres como De Rossi se incrementen para robar algunos jugadores, y en este caso para Levante. Bueno, está claro, es que al final los hechos hablan por sí solos y los números hablan por sí solos. Tú has dado algunos datos al principio de los partidos que lleva jugado Kervin Arriaga, de los minutos que lleva jugado. Yo creo que se lo ha ganado él mismo. Además, incluso os puedo comentar que desde el primer momento, ya sabéis que hay jugadores que cuando van a otras ligas, a otros países, les cuesta muchísimo adaptarse. A mí me dicen que Kervin, a cualquier sitio que va, se adapta enseguida. Que eso es muy importante, porque si ahora Kervin, que nunca ha jugado, en este caso en la liga italiana, fuera para allá, se adaptaría enseguida. Entonces eso es algo muy importante también para la gente que se encarga de fichar a este tipo de jugadores. Y él mismo se ha ganado en el campo que haya crecido de esa manera y que se estén fijando en él clubes importantes de Europa. Germán, ¿qué tan pronto podría darse ese movimiento de mercado, ese fichaje, según lo que tú has podido conocer y lo que has podido investigar? Bueno, a mí, como os he dicho antes, os repito, me han dicho, además ha sido una comunicación de hace pocas horas, me han dicho, porque además les he dicho que tenía que entrar con vosotros a vuestro programa, y me han dicho, Germán, no va a ser una operación que se vaya a cerrar en las próximas horas, no va a ser una operación que se vaya a cerrar en las próximas horas, pero es una operación que se puede dar de manera verdadera. Es una opción muy real que Kervin Arriaga acabe fichando, y me recalcan el Génova, Me recalcan el Génova porque además que hay otros clubes interesados, que es la información que hemos manejado y hemos ido contando en el Chiringuito de Jugones estos días, me recalcan que el Génova es el que sigue en cabeza, y como digo, en las próximas horas no está previsto, a no ser que pegue un cambio radical el mercado, que muchas veces lo pega, pero no está previsto que en las próximas horas Kervin Arriaga acabe fichando por el Génova, pero de aquí a que acabe el mercado, que aquí en España acaba el 2 de febrero, correcto, pues es una opción muy real. Y también es muy real el panorama del futbolista hondureño. Germán, ahora preguntarte a ti, ¿cuál ha sido tu mentalidad cuando te hablan de un jugador de Honduras? ¿Cómo lo observas ahora viendo a Kervin Arriaga en el Levante, la adaptación y el cariño que tuvo con el Zaragoza y demás? ¿Cuál es la mentalidad para que la gente también sepa en España cómo se observa el futbolista hondureño ya en la Liga Española? Bueno, pues la verdad es que hablando personalmente, y que yo creo que diría que muchísima gente, no solo de Valencia, sino de España, nos ha sorprendido muchísimo, ya no personalizando solo en Kervin Arriaga, que un futbolista hondureño en este caso, que no es casual que triunfe de esta manera en una liga tan importante como la española, pues eso sorprende. Y bueno, la verdad es que la imagen que se ha tenido, yo te diría que ha sido de sorpresa. Al principio nadie se esperaba ese rendimiento. Es verdad que ya estuvo en el Zaragoza y ya dejó buena imagen el jugador, pero ha sido verdaderamente ahora en el Levante cuando ha explotado, cuando ha crecido de manera monumental y cuando yo creo que ha sacado su mejor fútbol el jugador. Entonces, ya te digo, yo creo que la mayoría de la gente, sobre todo los aficionados del Levante, no se esperaban en un principio el rendimiento que ha acabado dando Kervin Arriaga. Ya te digo, es que tú te metes ahora en las redes sociales del levantinismo, de la afición del Levante, y lo tienen como un héroe, lo quieren muchísimo a Kervin Arriaga, se ha convertido en un pilar del levantinismo.
Ahora, Germán, tú hablas de Italia, hablas de Inglaterra. A nivel del mercado español, por ejemplo, ¿has podido conocer si hay algún interés de algún equipo español para pretender quizás en otro movimiento de mercado tenerlo en sus filas? Porque ya decías que lo que ha logrado en España, primero en Zaragoza, ahora en el Levante, pues es un cartel muy importante, no solo para el fútbol francés o el fútbol de la Liga Premier o el fútbol italiano, sino también para la propia Liga Española, como tú lo comentas. Sí, es verdad, Carlos, que intereses siempre hay en la Liga Española. A mí, cuando he preguntado en alguna ocasión a su entorno, me han dicho que intereses de equipos españoles hay en Kervin Arriaga. Pero se ha quedado en eso, ¿no? Se ha quedado en meros intereses, no han ido a más. ¿Cómo cuáles han estado en órbita, Germán? ¿Qué equipos de España? Los equipos no me los han dicho. A mí me han dicho que ha habido intereses de equipos españoles que han seguido a Kervin Arriaga. Como os he dicho antes, además del Atalanta, es que hay muchísimos equipos que han estado siguiendo en directo. Ya no por televisión, no, en directo. Que han ido a propósito al campo del Levante para seguir cómo jugaba Kervin Arriaga. Y entre ellos han ido equipos españoles interesados. A mí los nombres no me los han dicho. Pero sí que es verdad que me han dicho que esos equipos españoles, de momento, no han hecho una puja más importante por el jugador, no han presentado una oferta. El único que ha ido verdaderamente a por él con oferta, porque ha ido con dinero, ha sido el Genoa. Bueno, Germán, te agradecemos. Antes de publicar, mandanos ahí una alerta, porfa, para estar pendientes y nosotros ahí ir filtrando también algunos elementos informativos. Qué gusto. Claro que sí, cuando queráis, aquí estamos desde España, siempre es un placer conectar con vosotros. Te mandamos un abrazo de gol ya, Germán, sobre esta comunicación y precisamente para todo el fanático que también se encuentra en territorio europeo, que le agrada ver al futbolista hondureño y más al misilito, a Kervin Arriaga. Posibilidades existen, nada concreto, pero el Levante va a tener este compromiso de suma importancia en la Casa Blanca del Real Madrid, que ya sería en la Liga un debut para un Álvaro Arbeloa, ¿no? Que hoy ya ostentará su participación también con la Copa del Rey. Así que estaremos expectantes con la misma.